¿Has hecho tus análisis y has llegado a la conclusión de que tienes que cambiar el aceite de tu compresor? Pues este es tu vídeo. ¿En qué consiste la operación? Tenemos que poner la máquina en marcha. Estando en marcha, vamos a recoger el refrigerante. Puedes recogerlo dentro de la propia máquina o fuera. Cuando el refrigerante está recogido, tenemos que asegurarnos de que la presión dentro del compresor llega a 0. Entonces aislamos el compresor del resto del circuito cerrando las dos válvulas de servicio. En ese momento podemos vaciar el aceite por el tornillo de drenaje. Cerramos el tornillo, le hacemos un vacío al compresor y aprovechando ese vacío el propio compresor va a aspirar el aceite nuevo. Cerramos esa entrada de aceite, continuamos con el vacío hasta el valor adecuado y se acabó la operación. En este ejemplo vamos a cambiar el aceite a un congelador que lleva un compresor semihermético. Primero vamos a conectar el puente de manómetros a la bomba de vacío y sus mangueras de alta y baja a las válvulas de servicio del compresor. Por cierto, recuerda hacerle un vacío a las mangueras y al puente de manómetros antes de abrir las válvulas de servicio. A continuación cerramos la válvula de servicio de salida de líquido del recipiente o recibidor de líquido. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que ya no va a salir más refrigerante de aquí y quedará todo almacenado dentro del recipiente. Abrimos los dos puertos de servicio para poder tener lectura de presión en los manómetros. Con unas pocas vueltas es suficiente hasta que veamos lectura. Ahora vamos a arrancar el compresor y podremos observar cómo la presión de baja baja y la presión de alta sube. Vamos a arrancarlo. Tomo lectura y cierro. Siguiente paso. Cuando abramos el tornillo de drenaje del compresor tendrá que salir por ahí el aceite, pero yo no quiero que salga a chorro porque haya presión dentro del compresor. Entonces, ¿cómo hago para que no haya presión dentro del compresor? Ya hemos recogido el refrigerante, pero el compresor ha parado porque su presostato de baja le ha dicho que pare. Y seguramente habrá parado en 0,5, 1, en un valor de presión. Pero yo quiero que pare a 0. ¿Cómo consigo eso? Pues tienes que localizar el contactor del compresor, el que le da las 3 fases al compresor, y accionarlo de forma manual. Yo lo voy a hacer con un destornillador. Ya está el compresor trabajando y hay que observar el manómetro de baja. Para eso quizá necesites un ayudante, y cuando la presión llegue a 0, entonces dejamos de accionar de forma manual el compresor. Siguiente paso, asegúrate de cortar la corriente, que no haya electricidad en el sistema, corta, por seguridad. Y a continuación cerramos las dos válvulas de servicio del compresor, la de aspiración y la de descarga, y de esta forma conseguimos que el compresor esté aislado del resto del circuito y sin presión. Vamos a ello. Para aislar el compresor del resto del circuito voy a cerrar las válvulas de servicio de aspiración y de descarga. Vamos a cerrar la válvula de aspiración y para ello recuerda que primero aflojamos el prensaestopas con una llave fija, solamente aflojar un poco. Ponemos la llave de frigorista o llave de carraca y tenemos que cerrar en banda. ¿Eso qué significa? Que el eje, el pasador, tiene que llegar hasta el tope del fondo. Pues sí que tiene vueltas esta válvula. Ahí, ya está duro, pues ya no gira más, eso significa que ya está haciendo tope en el fondo. Ahora aprieto un poquito el prensaestopas para evitar fugas. Y ya tenemos esta válvula cerrada en banda. Hacemos lo mismo con la otra, con la de descarga, y así conseguimos que el compresor
esté totalmente aislado del resto y podemos hacer dentro de él las operaciones oportunas. Siguiente paso, tienes que localizar en el compresor dónde está el tornillo de drenaje de aceite. Cada compresor es distinto. En el caso de este compresor está aquí. Una curiosidad, esto que hay aquí no es un tornillo de drenaje. Esto es el lugar donde habría que ubicar la resistencia de cárter. Que este compresor no la tiene puesta y debería. Aquí vendría una resistencia que calentaría el aceite, que es lo que llamamos resistencia de cárter. Pero el aceite tiene que salir por aquí, porque aquí lo dice, oil drain. Este es el tornillo que, si lo quitamos, por aquí saldría el aceite. Normalmente en este tipo de instalaciones hay poco espacio para colocar el recipiente donde vas a echar el aceite sucio. Entonces tienes que inventarte algún tipo de canaleta para que el aceite que sale por ahí llegue hasta la garrafa o la gaveta donde vayas a echar el aceite sucio. Recuerda, por seguridad, ponte gafas y guantes porque ahora vamos a tocar aceite y puede que haya un poco de refrigerante o que salga, no sabemos qué puede salir de ahí. Así que gafas y guantes por si acaso. Coloco la garrafa donde va a ir a parar el aceite sucio y empezamos a accionar la llave. Fijaos que solo le he dado 2 vueltas al tornillo y ya empieza a salir un poco de aceite. Vale, a partir de aquí hay que hacerlo despacio. Y el resto lo podemos hacer con la mano. Aseguraos de que no hay presión dentro, mirando el manómetro, para que este tornillo no salga disparado. No abro más porque ya veo que está circulando una cierta cantidad de aceite. No voy a quitar el tornillo del todo. Un aviso importante, una precaución que tienes que tener. Aunque tu manómetro te diga que no hay presión dentro del compresor, no abras el tornillo de drenaje de golpe. ¿Por qué? Porque el aceite que lleva el compresor se comporta como las bebidas carbonatadas, como los refrescos de cola, que cuando abres la lata sale un montón de espuma. ¿Por qué? Porque es un aceite especial, es un aceite sintético para refrigeración y es altamente miscible con el refrigerante. Aunque tú no lo veas, pero en su interior lleva gas refrigerante disuelto. Y en el momento que abras el tapón va a salir un montón de espuma. Entonces, para evitar eso, en el puente de manómetros abres una entrada de aire y así alivias la presión y abres el tornillo de drenaje despacio. Bien, ya hemos sacado el aceite del compresor, hemos colocado una arandela nueva y el tornillo en su posición. Ahora la idea es introducir el nuevo aceite. Y la cuestión es, ¿cómo lo introducimos? Pues primero hay que localizar el tornillo de retorno. Este es un compresor semihermético y su tornillo de retorno de aceite es este. Bueno, un tornillo, la toma SAE de 1/4 por la que va a entrar el aceite. Entonces en este caso lleva un obús. Por esa toma SAE de 1/4 es por donde va a entrar nuestro aceite, pero tiene una válvula de obús. Entonces necesitamos pinchar esa válvula para que el aceite entre. La cuestión es, ¿cómo va a entrar el aceite hasta ahí? Yo recomiendo que el propio vacío del compresor sea el que aspire el aceite. Entonces he preparado este sistema, conectamos la válvula en la toma SAE de 1/4 de retorno del aceite, le hacemos un vacío al compresor y en el momento que pinchemos el obús con este dispositivo, el vacío va a aspirar el aceite de la garrafa. Voy a colocar el shut-off, la válvula shut-off. Aún no está pinchando el obús, entonces esto lo metemos en la garrafa del aceite. Está abierta. Ahora tenemos que poner la bomba de vacío en marcha. La cuestión es, ¿cuánto aceite hay que meter en el compresor? Pues depende del compresor que sea. Lo normal sería mirar la ficha de características del compresor y ver qué cantidad exacta de aceite. Entonces habría que echar el aceite en una probeta graduada y meter justo esa cantidad. En este caso, como no sabemos la cantidad que lleva, vamos a hacer caso a las indicaciones que nos ha puesto el fabricante junto a la mirilla de nivel de aceite. Iremos metiendo aceite hasta que llegue al nivel adecuado, entre el mínimo y el máximo. Cuando haya llegado a ese nivel, tenemos que
dejar de pinchar el obús para que no aspire más aceite. Y habría que continuar con la bomba de vacío hasta alcanzar el nivel de vacío óptimo, que según la legislación española sería por debajo de 270 pascales. Yo recomiendo 250 micrones. Bien, la bomba ya está en marcha, entonces ahora vamos a accionar la válvula shut-off para que pinche el obús y empiece a aspirar aceite. Y vamos a ver cómo el aceite va subiendo por el tubo. ¡Buah, qué rápido ha subido! Bueno, se ven por ahí las burbujas. Durante todo el proceso tenemos que estar mirando la mirilla de nivel del compresor para detener la entrada de aceite en el momento adecuado. Bien, ya hemos llegado al nivel adecuado de aceite según el visor. Este es el momento de cerrar la válvula. La bomba sigue en marcha. ¿Por qué? Porque el aceite que hay ahí dentro hay que hacerle un buen vacío. Yo recomiendo hasta 250 micrones de vacío, por lo menos media hora. A la media hora paramos la bomba y comprobamos que el vacío se mantiene. Si ese vacío no se mantiene y sube un poco, es que todavía queda humedad. Ese aceite ha cogido humedad. Y la única forma de sacarle la humedad es insistir, insistir, insistir en el vacío. Voy a parar la bomba un poco porque si no, no se me oye. Después de 50 horas de funcionamiento con ese aceite, los expertos recomiendan volver a cambiarlo 3 veces. 50 horas, cambio, 50 horas, cambio y así, 3 veces. ¿Por qué? Porque de esa forma se garantiza que toda la acidez que había en el circuito inicialmente, siempre quedan restos de aceite que no se pueden sacar por drenaje. Si renuevas 3 veces, entonces la humedad sería inferior al 5%. Eso es lo que dicen los expertos. Y ahora sigo haciendo el vacío. Y por supuesto, el aceite tiene que estar bien tapado para que no le entre aire. En el caso de que no quieras sustituir todo el aceite del compresor, sino que simplemente quieres añadir un poco más de aceite porque está al mínimo, ahí sí que podría ser interesante utilizar este tipo de bomba manual. Se introduce en la garrafa y se acopla esta parte de goma en la boquilla. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta para utilizar este sistema es que habría que llenar de aceite toda la manguera antes de conectarla al compresor, para que así no entre aire al compresor. Y entonces de forma manual estaríamos bombeando una cantidad de aceite pequeña, lo justo para subir ese nivel que queremos. Ahora vamos a pinchar el obús y podremos de forma manual introducir aceite venciendo la presión del compresor. Está un poco duro porque tengo que vencer de forma manual un bar de presión que hay aquí dentro. Entonces, al empujar, esta bomba coge aceite de la parte de abajo de la garrafa y lo mete a presión por la parte de retorno del compresor. Está duro, pero es una forma manual de introducir una pequeña cantidad de aceite sin tener que hacer todo el sistema de recogida de refrigerante, vacío, etcétera. Para estos casos es bastante útil e interesante esta bomba. Bueno, ya le hemos cambiado el aceite a nuestro compresor. Le hemos hecho un vacío profundo. Hemos abierto en banda las válvulas de servicio para que el compresor esté comunicado con el resto del circuito. Hemos puesto el compresor en marcha y hemos observado que el nivel de aceite está dentro del rango que nos indica el fabricante. Ya puede nuestro compresor funcionar muchas horas más. Espero que el vídeo os haya gustado.